Entonces hablamos en la lección anterior, en lo que es la evolución, ¿no? Hablamos de la genética, hablamos de la adaptación, etcétera, etcétera, pero eso cómo ocurre. Básicamente en términos llanos, simples, la herencia es básicamente las características físicas que pasan de una generación a la otra dentro de la misma especie. Entonces, para que un organismo se pueda reproducir, pues tiene que tener la misma cantidad de cromosomas, tiene que pertenecer a la misma especie y básicamente esta información se pasa a nivel celular. Básicamente se toma la mitad del padre, la mitad de la madre, se hace una combinación nueva y basado en esa combinación nueva tenemos al organismo nuevo. Entonces, Eso como sería como un in vitro, maestro, que ellos sacan igual. no estamos hablando de la reproducción en general, o sea, Oh, ok. de manera natural, o sea, se necesita la unión de las células reproductivas para crear pues, el organismo nuevo, ¿no? De la misma especie. Entonces, como se los decía hace 5 minutos, ¿no? Nosotros como humanidad, una vez que nos establecimos y nos hicimos una especie sedentaria, empezamos a notar que había ciertas características de ciertos animales que nos agradaban y de ciertas plantas y ciertas características que no nos agradaban. Entonces nos empezamos a dar cuenta que si nada más permitíamos la reproducción de ciertos animales con ciertas características, esas características se iban a marcar más, se iban a ser más marcadas. Entonces, desde el inicio de la civilización humana, igual que con la evolución, igual con el concepto de la selección artificial, entendíamos el concepto del paso de rasgos a la siguiente generación. Entendíamos que el parecido venía por básicamente la mezcla de factores de los papás. Entonces, si yo quería, como les digo, un perro que no muerda, que sea menos agresivo, a la hora de que una, a la hora de que hay una camada, empiezo a notar a los perritos que son más juguetones y los separo y los alimento y permito que se reproduzcan, mientras que los que son más agresivos los dejo morir. Y con el tiempo, al hacer esta selección, veo que ese comportamiento de ser más juguetón, de ser más apegado, se empieza a marcar más y que esa característica se empieza a pasar de generación en generación. Entonces también estamos hablando que no solamente se pasan las características físicas, sino también se pasan ciertas características psicológicas. Entonces, como les decía, esto ya se conocía, pero en realidad no se entendían los mecanismos. Y el primero en querer entender estos mecanismos fue este monje dominico que se llamaba Gregorio Mendel. Y básicamente él experimentó con plantas y con animales. Y él escogió las plantas porque sus generaciones eran más rápidas, ¿no? De un año a otro tenemos una generación nueva o de una temporada a otra tenemos una generación nueva, así que no tenía que esperar tanto tiempo para ver resultados. Entonces él tuvo la curiosidad de ver cómo es que funcionaba todo este mecanismo. Entonces él descubrió que hay básicamente
genes que son recesivos y hay genes que son dominantes. Entonces, él utilizó chícharos lisos y chícharos corrugados. Entonces los plantó en una misma huerta para que se cruzaran. Entonces él empezó a notar que en la primera generación había como cierto mezcla, ¿no? De 50-50 así, 50-50 así. También en el color de la flor, etcétera, ¿no? Y en generaciones consiguientes empezó a notar que ciertas características se mantenían más y ciertas características estaban ahí, pero estaban adormidas porque aparecían generaciones después. Entonces aquí salió el concepto de lo que es el gen dominante y el gen recesivo. El gen dominante es el que siempre va a aparecer, físicamente siempre se va a manifestar. El gen recesivo es el que necesita un par para poder manifestarse físicamente. Entonces, por ejemplo, nosotros en México, en Hispanoamérica o en Latinoamérica, somos una gente mestiza. Tenemos genética de todas partes, ¿no? Porque básicamente, pues aquí había indígenas, llegaron los españoles se aparearon con los indígenas, con las personas afrodescendientes, después con personas asiáticas y se hizo una revoltura, ¿no? Entonces, a veces salen leyendas que dicen, no, es que a la quinta generación, a la tercera generación salen los ojos azules, o que quién sabe qué, y eso no es cierto. Lo que tiene que pasar es de que si alguien se encuentra una pareja que tuvo un ancestro con ojos azules y yo tuve un ancestro con ojos azules y da la casualidad de que ese óvulo y ese espermatozoide se juntan con el mismo gen recesivo, pues va a salir una cría de ojos azules, pero es básicamente al azar. Tanto yo como la otra persona va a tener ese gen de ojos azules, pero como también cargamos el gen de ojos cafés, al juntarse el café y el azul, el dominante siempre va a ser el café, así que el ojo café va a estar ahí. Hasta que se encuentre entonces una persona con el gen recesivo y que por casualidad en ese momento de la fecundación el espermatozoide tenga ojos azules y el óvulo también tenga ojos azules y entonces se expresen los ojos azules. Por ejemplo, yo tengo primos que mi tío se casó con una mujer aquí blanca, pero ninguno de mis primos sacaron los ojos de ella, todos tienen los ojos azules. Pero una de sus hijas se casó o se juntó con un muchacho que también es mitad mexicano, mitad estadounidense, y un hijo de ellos tiene los ojos azules y el otro los tiene verdes. Pero eso es porque se dio la casualidad de que en ese momento, pues, la carga genética era esa y porque tenían de ambos lados descendencia tanto de ojos verdes como de ojos azules. Y estos muchachos, ya cuando sean adultos, si se juntan con otra persona, lo más probable es de que su descendencia salga de ojos cafés si se juntan otra vez con otro mestizo. En el caso de otro primo, su papá es mexicano, su mamá es mexicana, y él se juntó con una muchacha que es mitad polaca, mitad este, puertorriqueña, y su bebé salió de ojos verdes. Pero eso es porque tanto la mamá como el papá traían ese gen, aunque no lo expresaran, ¿no? Porque mi primo tiene los ojos cafés, la muchacha tiene los ojos cafés, pero la niña salió este, con los ojos de otro color, por lo mismo, ¿sí? Entonces, aquí básicamente nos explicamos el por qué.
de que hay características que son dominantes y hay características que son recesivas. Y esto lo observó utilizando los chícharos. Y entonces sacó básicamente una ecuación para determinar la posibilidad, pero es la mera posibilidad de que salga con X característica o con Y característica. Maestro, ¿y en el caso de los gemelos es lo mismo? Depende de qué tipo de gemelos. O cuates, o donde salen dos bebés, porque dicen que también es genética. No, sí, pues, pero depende. ¿Estamos hablando de gemelos idénticos o de gemelos cuates? Pues Los del que gemelos, bueno, quiera, del que quiera, de los que sea. No, es que hay no, es la diferencia. clase de ciencia del GD. Ok, de idénticos, por ejemplo. Idéntico es un accidente, porque básicamente Para que el, aprendan. el óvulo se separa y se empieza a separar, se empieza pues a hacer células nuevas. Entonces hay veces que físicamente se separan demasiado lejos y de ese único óvulo empieza a haber dos cigotos y se forman dos personas idénticas. En el caso de los que no son idénticos, es porque sí hay un factor de herencia, se podría decir, porque en este caso la mujer ovuló dos al mismo tiempo, o a veces tres, y eso sí es hereditario, de que una mujer puede ovular a veces un óvulo, a veces dos, y eso sí, entonces, si hay diferencias, si hablamos de los gemelos cuates, es porque la mujer ovuló dos óvulos en el mismo periodo, y eso sí es genético, pero si hablamos de idénticos, ahí fue mero accidente. Fue una clonación accidental. Oh, Maestro, pero hay mujeres, ay, disculpe, pero he conocido una mujer que tiene 3 veces tuvo gemelos, pues son mujeres idénticas. Sí, pues eso es casualidad. Qué, qué curioso, ¿verdad? Sí, se ganó la lotería. Hubiera comprado un boleto de lotería. No, hombre, pues no hallaba qué hacer la pobre con tanta criatura. Ya están grandes ahorita, pero están idénticas y 3 veces lo mismo. Digo, oh my God. No, pues sí. Sí. maestro, una consulta. Si Ah, idéntica. Sí, pues sí. cuando vienen dos bebés, dos gemelos, ese es de Ajá. genética porque la mujer ovuló dos, pero esa genética solo va en herencia para las mujeres, no para los hombres. No, sí, pues para las mujeres, sí, pues es imposible para los hombres. Los O hombres. porque mi esposo, por ejemplo, su mamá tuvo gemelos. Ajá. En el caso mío, mis tíos, los hombres tuvieron gemelos y el ginecólogo dice pues que pueda ser que sí, porque del lado de él vienen con gemelos y el lado mío, pero son mis tíos, nada de mi mamá, nada de eso. Es que como les digo, nosotros cargamos la genética de ambos padres, pero por lo general ciertas características se pasan solamente mediante cierto cromosoma. Entonces, una mujer, por ejemplo, es XX y un hombre es XY. Entonces, si la característica es por el cromosoma X, ese es más probable que se pase de madre a hija que de padre a hija. Este, puede haber la posibilidad, puede ser coincidencia, pero básicamente la capacidad de ovular dos óvulos o tres óvulos, a la manera en que yo lo tengo entendido, se pasa de madre a hija, no de padre a hija. Pero como les digo, puede la casualidad porque también pues el padre contribuye con un cromosoma X y ese cromosoma X viene de su mamá. Entonces, Maestro, aquí también sería como para determinar qué tipo de sangre somos, se utiliza también esta teoría de Mendel para eso, o sea, entra en todo esto de la genética, el tipo de sangre, porque pues también nuestros papás no, o sea, entra en genética todo esto, o sea, sería otro ejemplo, sí, o sea, todo es genético. Todo es que algunos hermanos tengamos un tipo de sangre y otros otros. sí, porque eso es normal. O sea, Mm. no por uno ser hermano tiene la misma tipo de sangre y no por uno ser hermano tiene la misma compatibilidad de un órgano.
Y vi que hace poco que usaban también, por eso le digo, se utilizará como por ejemplo esto de Mendel en diferente manera, porque vi que usaban también un tipo de tabla para determinar por qué tú eres cierto tipo de sangre. Se usa también una tablita casi igual. Sí, o sea, Mendel básicamente fue el pionero de este El tipo. pionero, ¿verdad? Y ya de ahí se derivaron varias cosas. Ujú. Sí, Ok, exactamente. gracias. Entonces, como les decía, o sea, son características que se pasan de generación a generación y hay ciertas características que le corresponden solamente a cierto cromosoma. En el caso, por ejemplo, de las mujeres, ¿no? El cromosoma X se pasa intacto de madre a hijo o de madre a hija. Entonces, este, si hablamos, por ejemplo, del ADN de la mitocondria, ese es el mismo de todos los que descendemos de una misma mujer. Entonces, mi ADN de la mitocondria es el mismo que el de mi hermano y es el mismo que el de mis primos, maternos porque compartimos la misma abuela. Y así. En el caso de los hombres, el cromosoma que se pasa intacto es el cromosoma Y. Entonces, mi hermano y yo tenemos el mismo cromosoma Y, así como mis primos varones, porque descendemos del mismo abuelo y del mismo bisabuelo. Entonces, hay ciertos genes que sí se pasan intactos de padres a hijos y hay otros que van a cambiar. Entonces, he ahí la mezcolanza, ¿viste? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Nada, solo que es muy interesante porque en mi familia mi mamá tuvo cuates y mi hermana tuvo gemelas idénticas y nadie más. Gracias a Dios. Sí, pues son esas coincidencias de la vida, porque le digo, las gemelas idénticas son accidentes. O sea, son casualidades, porque es el mismo óvulo que se separa, que se hacen dos personas. Por eso son idénticas. Este, sí. Cuando sale que es una niña, ¿cómo es eso? No, es que son dos óvulos diferentes. Oh, Son dos óvulos diferentes. Esos son los que decimos pues que cuates, porque los cuates pueden ser niño, niña, o niña, niña, niño, niño. Mientras que los gemelos idénticos van a ser 100% físicamente idénticos en género y en características físicas. Y ya después los gemelos idénticos, una vez que nacen, una vez que se exponen a ciertos ambientes, entonces su misma genética por el ambiente va a cambiar y las características físicas por el mismo ambiente ya hacen que la gente cambie. Porque también el medio ambiente afecta qué genes se expresan y qué genes se mantienen adormecidos. Sí. voy a seguir viendo el video Ujú. para que le ponga asistencia. Está bien. Sí, muy bien. De nada. Entonces, ya se me olvidó que estaba diciendo. Ah, que sí, el medio ambiente también afecta pues la expresión genética, ¿sí? Y Otra pregunta, sí. y a veces cuando las mujeres son de diferente tipo de sangre con la otra persona, o sea, tienen el mismo tipo de sangre, dicen que los niños que tienen ellos se mueren porque como le pasó a una persona, he escuchado eso a algunas personas que como tienen el mismo tipo de sangre y por ejemplo este tipo el O de RH negativo, supuestamente que cuando esos dos se juntan de la misma pareja, los niños no se pueden criar. Le diré que de eso no estoy seguro, no sé. Porque es que estaba conocí a una muchacha que sí tenía los niños, pero como eran diferentes tipos, o sea, fueran juntos del mismo tipo de sangre con su pareja, Ujú. y todos los niños se le morían porque depende de la sangre que tenían ellos.
Sí, de eso no sabía Maestro, decirle. a mí me pasó Y yo, en mi primer embarazo, como tengo O negativo, el primer embarazo dijo el ginecólogo que no había problema, pero si no me ponían una vacuna, inyección, no sé de qué era, Ujú. le estoy hablando hace mucho tiempo, cualquier embarazo que yo tuviera después, o sea, no se iba a lograr. Entonces, supuestamente era por el tipo de sangre. No sé si sea cierto o no, pero me pusieron una vacuna y después de que tuve el segundo, aquí, bueno, el otro fue en México y aquí, también me la pusieron después de que ya di a luz. No sé qué tenga que ver. Sí, de eso no sabría Por decirle. el tipo de sangre me dijeron que como era O negativo, ujú. Porque yo tengo idea, pues, que en México, por ejemplo, les hacen pruebas de sangre para decir que se pueden casar o no se pueden casar. Eso sí. Entonces, si va por Pero eso. como mi marido, pues, es positivo, yo soy negativa, pero de hecho, mis hijos son positivos, pero el problema era conmigo en el embarazo, no sé Sí. qué tenga que ver. Sí, aquí también me pasó lo yo mismo. había escuchado algo así también, de que como dos personas tienen, o no sé, el bebé va a tener como el mismo tipo de sangre, porque el papá y la mamá tienen el mismo tipo de sangre y puede que no nazca el niño, se muera, o si pueden hacer con dificultades por el tipo de sangre. Mm, interesante. También es porque son parientes a veces y por eso hacían las pruebas en los pueblos más chicos. Ujú. Maestro, yo tengo una curiosidad. ¿En Sí, México hacen análisis de sangre para ver si es que tienen el mismo de sangre o lo hacen como en mi país lo hacen? Por ejemplo, si yo tuviera el SIDA, no nos pueden casar en Perú. No sé cómo es ahí en México, solo tengo curiosidad. en Por México, ese lado lo hacen. Ujú. sí, en México lo hacen por compatibilidad. Porque antes, pues no, el SIDA no se conocía. Estamos hablando de cuando se casaron mis papás o antes, pues el SIDA no se conocía. Y las otras enfermedades venéreas, pues, no la analizaban en sí en la sangre, sino que era más que nada por compatibilidad y a lo mejor es por este fenómeno de la sobrevivencia de los bebés. Igual no tanto porque si eran parientes o no eran parientes, porque la mayoría de la gente en los ranchos son parientes. Sí, En, en Es verdad. en el rancho de mi mamá son Soria, Jiménez y Madrigal. Así que cualquier combinación, de esos tres apellidos, todo el mundo se apellida así. Es como en Tlalpujagua, donde era mi suegro. Pues si va al panteón, todos son piñón, ¿Eh? piñón, puro piñón. Y esa endogamia, pues es mala, ¿no? Ujú. Eh, pero de lo que estaban hablando las compañeras, pues en Perú había un ginecólogo que dijo que él veía esos casos que no se podían lograr los bebés por la colonia palestina en Perú, porque ya que los papás, pues ellos deciden casarlo con familiares, ujú, entonces corría el mismo tipo de sangre y él como ginecólogo veía mucho eso en la colonia palestina que le atendía, más sí. no en los peruanos. De hecho, eso se veía también en la antigüedad, maestro, con los reinados, que muchos, precisamente porque eran parientes, que los casaban parientes, salían deformes, ¿no? Por el mismo tipo de sangre. Sí, pues los Habsburgo, pero eso es pues porque les digo la endogamia y por el Ujú. genética. Aquí dice, maestro, que de lo que le está diciendo de la sangre, dice que si la madre es RH negativo, su sistema inmunitario trata las células fetales positivas como si fuesen una sustancia extraña. Ah, eso ya es independiente de la genética. ¿Sí? Sí, eso ya es porque el mismo cuerpo está rechazando y básicamente no solamente ese tipo de sangre, sino que cualquier organismo de una Sí. mujer va a reaccionar de manera negativa a un embarazo porque el cigoto ya es una célula que no es de ella, o sea, siempre va a haber una reacción inmune con el cigoto. Ujú. Para eso está el útero y para eso se implanta en la placenta y se forma la placenta.
para proteger al útero para proteger, perdón, al cigoto y se pueda formar el útero y se pueda formar el feto. Entonces aquí estamos hablando de un problema inmunológico, no de un problema genético. Y entonces eso es lo de la sangre o negativo, o sea, no tiene que ver con genética, No, eso. porque dice que también el cuerpo de la madre crea anticuerpos, o sea, Ujú. como usted dice, Sí. contra dichas células sanguíneas fetales y estos anticuerpos pueden pasar de nuevo a través de la placenta hacia el feto. Ujú. Entonces Sí, no tiene que ver. Ajá. y por eso les decía, o sea, del aspecto genético yo no estaba informado de eso, Ujú. de que Sí, es la mezcla del diferente. tipo de sangre, esto Gracias, ya es maestro. de nada. Esto ya es un problema inmunológico, si no genético, inmunológico. Ujú. Porque les digo, en el caso, pues, por ejemplo, de comunidades acá como la familia de mi hermana, la familia política de mi hermana, también son de una comunidad pequeña. Entonces la gente es Cortés Luna o Luna Cortés. No hay pierde, No hay maestro. pierde ahí. Y acá en el rancho de mi mamá, como les digo, son Soria, o son Jiménez, o son Guzmán. O sea, son los mismos apellidos. Todo el mundo tiene un pariente Soria o se apellida Soria. Entonces, tengo primos que se apellidan los dos. Sus papás son hermanos que se casaron con hermanas de mi mamá y se apellidan Soria Jiménez. Y esos Soria son básicamente descendientes de la misma bisabuela. Entonces, pues sí. Y acá del lado de mi papá, ellos sí son de fuera de la comunidad. Estos Álvarez vinieron de Guanajuato. Entonces, esa familia Álvarez de mi papá era la única familia Álvarez y no fue muy prolífera que digamos. Entonces, básicamente también ahorita ya casi está extinta allí en el pueblo. Tengo dos que tres primos segundos, dos que tres primos terceros y ya. Pero de la familia de mi mamá, todo el troje es de ese. Sí está ahí. Ya lo puedo cambiar. Una pregunta, maestro. Sí. Como mi hija tuvo gemelos, pero el gordito se parece a mi hija y el más delgadito se parece a la familia de mi yerno. Ahí cómo pasa. Ese Ese quiere decir que como un esperma es, es compartido uno y uno o cómo. No, pues es mera casualidad. O sea, y como le digo, hay características que son más marcadas que otras y características que se pasan más que otras. En este caso, pues fueron dos óvulos con dos espermatozoides y básicamente fue la coincidencia de la mezcla en ese momento. Oh, ok. Es que cuando ven a los niños me dicen siempre, este gordito se parece a tu hija y el otro más delgadito se parece a tu yerno. Sí, Y sí, por eso dije, le voy a preguntar al maestro. no, sí. Es que hay unos que también, Entonces nosotros como seres vivos tenemos dos características, el genotipo y el fenotipo. El genotipo es básicamente la genética que traemos, ¿no? Las características dormidas que traemos, ese es el genotipo. Y el fenotipo es lo que se expresa físicamente. Entonces, como les decía, lo de los ojos, de que con los ojos podemos tener el genotipo de azules y podemos pasar ese genotipo a nuestra siguiente generación, pero mientras no se encuentre el gen recesivo, ese genotipo pues no se va a expresar hasta que se encuentre con el otro gen recesivo, entonces ahora sí se pasa a la siguiente generación y se hace parte del fenotipo. Entonces,
podemos tener ciertas características físicas expresadas y a la misma vez podemos cargar ciertas características en nuestro ADN que no son expresadas, pero que podemos básicamente pasar a la siguiente generación. Ok. No, sí, de nada. Es que para mí son ejemplos así muy claros que Sí, gracias. nada. Sí, muchas gracias. Qué bonitas fotos. Sí, gracias. Pero sí, ahí les demuestro, pues, como les digo, el mestizaje, ¿no? Y cómo ciertas características se expresan y ciertas características pues, simplemente se pasan de una generación a la otra, pero quedan, básicamente dormidas, ¿no? Entre comillas, así como, comentaba la compañera del cabello rojo, de las pecas, que quizás en generaciones anteriores no se expresaron, pero en las generaciones más nuevas, si se encontraron una pareja con una descendencia parecida, va a ser más posible que se expresen esas características. ¿Sí? Por ejemplo, su papá también tiene el pelo ondulado, Mi o sea, papá no. ¿no? Y nada más es por parte de su mamá. No, del lado de mi papá, mi abuela, su mamá de él, Ujú. ella sí lo tenía ondulado. Porque, o sea, por lo que estaba viendo, casi todos tienen su pelo, hasta sus primos. Sí. A veces es raro que salgan, por ejemplo, mi papá era de pelo así chino, güero, pero no lo tenemos lacio, pero nadie salió chino. Ujú. Sí, del lado de mi papá, pues su mamá, Ujú, mi abuela, paterna, ella sí tenía el pelo chino. ujú. Ahorita busco una foto, y la hermana de ella, mi tía Lucila, ella sí parecía casi, casi afrodescendiente. Mm, Era morena, morena, pelo chino así pegado a la cabeza y nariz un poco ujú, más ancha. Y su mamá de mi papá, o sea, mi abuela, ella era más de complexión más clara, de pelo chino, pero no tan chino. Entonces, de ellos no he podido encontrar mucha información porque ya ven que pues, los récords se pierden, etcétera, etcétera. Y es lo que le iba a comentar. Entonces, su investigación empezó por esas que luego salen en internet. Si quieres saber su descendencia, manda y le dicen de dónde, o sea, sus anteriores generaciones. ¿Es ese el que usted manda a hacer o es particular el que usted está haciendo? No, pues es Tiene particular. que ser su árbol Sí. genealógico. Ajá. Sí, ahorita se los Por enseño. parte de la familia preguntando, ¿y eso es su investigación? No, El también. árbol genealógico. Sí, pues es un árbol genealógico, pues. Ujú. Es preguntando con la familia, pero también ya es buscando récords. Sí, porque se Porque, pierde, muchos familiares pues ya no están o muchos no saben. sí. Es difícil, pues. Entonces Te ahorita les felicito. enseño, gracias. Ahorita les enseño el árbol genealógico. Así te vas a ver de dónde provienen tus papás y tus tatarabuelos, si eran españoles o eran Sí, Ujú, franceses. sí, o sea, eso es lo curioso, ¿no? Como le digo, en mi investigación resulta pues que del lado de mi papá los hombres eran mulatos, eran afrodescendientes, entonces no sé en qué momento se fue la cruzó. unión del español Ujú, con la persona de color y según los récords que yo he encontrado, pues se empezaron, entre comillas, a blanquear ya para el tiempo de mi tatarabuelo, mm, porque ya mi tatarabuelo ya lo describían como un hombre de ojos azules y de piel blanca, pero sus ancestros de él eran gentes afrodescendientes, pues, o descritos mm, como mulatos en los documentos de la iglesia. Y del lado de mi mamá, se describen como españoles y como indios. mm, Y del lado europeo, pues como les digo, viene una revoltura, no sé qué tan lejana sea,
escocés y de alemán, cosa que a mí se me hace pues muy curiosa. Me recuerdo una vez que usted dijo que también tenía un poco de vikingo, Sí, ¿se acuerda? sí salió ahí en la genética. Sí. Pues los mecanismos de transmisión de la herencia son por esta molécula que conocemos como ácido desóxido ribonucleico. Y básicamente toda la información para formar el organismo se contiene en esta molécula. Y esta molécula forma los cromosomas, que a su vez forman pares, que a su vez cada cromosoma le dice a la célula qué hacer. Entonces, cuando se va a formar una célula nueva, se hace una copia con el ARN, que es nada más el ácido ribonucleico, Sí, ¿eh? y ya al hacer esto, entonces se dan las instrucciones para formar la célula nueva o el organismo nuevo. ¿Eh? Entonces, todos los seres vivos en el planeta Tierra tienen ADN y transmiten sus características de una generación a otra utilizando ADN. Por eso les decía, regresando a la lección anterior de la selección natural y de la evolución, de que todos los organismos en este planeta tenemos un origen en común, porque todos los organismos en este planeta, descendemos de del mismo inicio, del mismo principio. Entonces, por ejemplo, nosotros como humanos compartimos el 40% de nuestro ADN con un árbol, pero compartimos el 99% de nuestro ADN con un chimpancé. ¿Por qué? Porque la divergencia no está tan lejana a comparación de un árbol. O compartimos el 50% del ADN con otras especies. Entonces, eso nos indica ya con el ADN que tenemos una descendencia en común y de que básicamente las diferencias se fueron dando con el tiempo, regresando una vez más a la lección de la evolución y de la especiación. Pero así es como funciona este asunto, donde a nivel celular se mantienen estas instrucciones que son las que les dice a la célula cómo construirse. Y como les decía anteriormente, no solamente son características físicas, sino también son características del comportamiento, ¿sí? Lo que nosotros llamamos instintos o comportamientos no aprendidos, pues se pasan de generación a generación porque han sido exitosos para la preservación de la especie. Hace poquito estaba viendo un video, donde explicaban que ciertos miedos que tenemos es porque nos los pasó la mamá o la abuela. Entonces nosotros a veces tenemos cierto miedo irracional a un objeto y supuestamente hay ocasiones donde ese miedo irracional fue pasado de una generación a otra. Igual la relación hacia la comida, de que si tuvimos un pariente o una abuela, una tatarabuela que sufrió hambres durante el embarazo, el nieto va a ser más propenso a comer de más por la escasez de alimento que había en generaciones anteriores. O sea Ahora que entiendo. ahí es. Disculpe. Digo, ahora entiendo todo, discúlpeme. Interrumpa. Porque a mí se me antoja todo, no como de más, pero todo se me antoja y se me hace raro. Todo, como dicen, ay, parece que estás embarazada, ay, se me antoja esto, se me antoja lo otro. A lo mejor, ahora que lo dice, le voy a echar la culpa a eso. Como dice mamá, qué casualidades, pero sí. Yo también escuché algo, maestro, que dice que se viene arrastrando como tipo herencia, porque como la mamá al estar ya uno en el vientre, uno absorbe todo eso, miedos, ansiedad. Hay mucha gente que ya nace con ansiedad y va desarrollando, pero no es su ansiedad, sino dependiendo de etapas que haya ocurrido su mamá o a veces hasta la abuela. No, Muchas veces dice, bueno, es lo que estaba escuchando, que se viene arrastrando todo eso dependiendo lo que usted estaba diciendo ahorita, qué tipo de vida tuvo,
desgracias familiares o buenas también, y que todo eso se va pasando hereditariamente. Y según en lo que yo vi es más que nada la abuela, porque cuando una Ujú, mujer tiene una hija, ujú, básicamente el óvulo que le va a dar que de donde va a salir la nieta, ujú, se forma dentro de la abuela. mm, Entonces, eso básicamente afecta la formación del óvulo de la nieta. No tanto de la ujú. hija, pero de la nieta. Entonces, ese tipo de situaciones supuestamente así tienen ese efecto en la tercera generación, no en la Fíjese que, segunda, en ajá, la tercera. fíjese que en mi caso, en mi caso del cáncer, que, o sea, ya después de tiempo y todo, o sea, es hereditario el tipo de cáncer que me dio ya ahorita con los análisis y todo. O sea, viene tal vez como usted dice, de parte de mi abuela o de su mamá de mi abuela, pero nunca se les desarrolló. A mi mamá nunca se le desarrolló, a lo mejor tenía también el mismo gen. Sí. No podemos ya saberlo porque pues ya no está ella aquí, ya Ujú. no se puede hacer ese examen, pero viene, como me explicaron, tal vez hasta de mi abuela. Sí, sí, así es. Y por ejemplo, pues en el caso de mi mamá, de la foto de la tía que estaba sentada, pues en ese momento tenía cáncer de pecho. Y otra Ujú, tía, mi hermana de mi mamá que vive en México, también le dio cáncer de pecho en los mismos tiempos. ujú. Y a mi mamá, pues les dije pues la otra vez a ella, pero le dio cáncer en la piel. Entonces sí hay una susceptibilidad genética, una predisposición genética, igual con la diabetes. Y en ese caso, como usted está diciendo, yo, por ejemplo, cuando a mí me dio, tenía yo 22 años. Ujú. Y después de que, gracias a Dios, pasé ya por todo el proceso y eso, después de 2 años, le da a una hermana mayor mía y casi a los meses le da a la otra. Y al mismo tiempo tuvieron ellas, padeciendo cáncer de seno. Desgraciadamente, pues ellas no sobrevivieron a eso y también la genética nos enseña, o yo aprendí también que no por ser hermanas, lo mismo que a mí me funcionó o como reaccionó mi Ah, cuerpo, no, iba a reaccionar con ellas, ni el medicamento, ni nada. no, Entonces, la genética es muy sí, extraña en ese aspecto. pues es complicado, sí. Ujú, Y también, maestro, a lo que en Perú, por ejemplo, mi historial te preguntan cáncer de seno y yo le dije sí, de parte de mi abuela, de mi papá. Oh, por eso no te preocupes. Yo le Ujú. dije, no es hereditario, doctor. No, es cuando es la abuela, tu mamá, de tu Sí, mamá la abuela. Pero como fue de tu papá, por eso no nos preocupamos, así que todo bien. Y acá lo pregunté también cuando otra vez te hacen tu historial aquí en Estados Unidos y le pregunté al doctor, de parte de mi abuela, ¿no es cierto que no es genético eso? No, me dice, no hay problema por eso. Si fuera abuela de papá, sí es, no hay ujú. problema. De mamá es la cosa, Sí, de mamá. para el sí, de seno. a mí también me explicaron eso, que la mamá es la que, como dice el maestro, transmite todo o nos pasa todo ese gen. Y Sí, el papá es muy raro que aunque su mamá del papá haya tenido, el papá no nos pasa todo eso, porque es no, o la sea, mamá directamente. sí, porque Ujú, como les digo, en el caso de las mujeres, el cromosoma X se pasa intacto. ujú. En el caso de los hombres, no. En el caso de los hombres, el cromosoma que se pasa intacto es el Y. Entonces, la afección de cáncer de mama viene del cromosoma X de la mamá porque se pasa intacto. Sí, Entonces, en mi caso que le hicieron su prueba a mi hija, por ejemplo, ella tiene el mismo gen que yo, ella sí las hijas de mis hermanos no corren ese riesgo ujú, tanto exacto. por ser hombre, ajá.
pero mi hija sí, ya le hicieron su prueba y ella, como le explicó el doctor, sí tiene el gen, pero también él no le puede decir se te va a desarrollar tal fecha o esto, tal vez se quede ahí dormido, tal vez no. Entonces, gracias a Dios ahorita ya hay como muchas cosas que pueden hacerse. Sí. Igual, como les digo, el mal ese de de los riñones, pues también que yo tengo es genético, Ujú, ujú, porque uno de los primos que les enseñé, pues ahí en la foto también lo tiene. Él ya le hicieron un trasplante hace 2 meses mm, y él pues básicamente perdió sus riñones por eso. Y esa situación pues no tiene cura, simplemente lo tienen que estar a uno monitoreando, pues a mí y a mi hermano no lo activó el coronavirus. A ese mm. primo no sé qué se lo activaría porque él ya tenía pues bastante, ya tendría como 5 años con ese problema, de que de a tiro pues sus riñones se Se acabaron y ocupó diálisis. May. Y yo tengo una hermana que también perdió su riñón. Ella está solo con un riñón. Pero eso tiene que ver con la diabetes también, ¿no? Sí, o sea, en el caso de la diabetes te acaba los riñones también. El problema que nosotros tenemos de familia es que nuestras propias defensas destruyen el riñón. Sí, pero mi mamá tiene diabetes. Ujú. Ella, pues, le hacen diálisis. Sí, Pero mi hermana de un solo perdió el riñón. No le habían detectado la diabetes antes. no, pues es que a veces uno pues como no, si no hace un físico seguido, si no se checa la sangre una vez al año, las cosas pues se van empeorando y a veces dicen, no, pues tengo sed o me siento así, pero luego se me pasa y son cosas que uno pues tiene que poner atención porque la diabetes sí lleva a falla renal. Sí, porque le quitaron el riñón y Sí, solo tiene uno. sí, así es. O sea que si Y lleva pues eso a fallas renales, entonces es importante pues llevar, como les digo, un chequeo cada año, porque acá en mi casa pues la diabetes supuestamente también es genética, ya todos tenemos diabetes. Yo me la descubrieron en enero de este año, entonces Y así como que yo que tengo mi mamá que tiene la diabetes, a mí también me puede dar. le puede dar, sí. Entonces es fíjese que, importante mantener una ujú, dieta balanceada y sí, porque uno sí. fíjese que qué raro es esto y también muy interesante todo lo de la genética porque también am, como hace como 6 años que me dio cáncer de ovario, pero dijo el doctor, después me hicieron muchos estudios y análisis, querían ver si no venía de mi problema anterior Ujú. del seno, pero después de tantos análisis, maestro, lo curioso es que no, era independiente totalmente. Y me dijo el doctor, a veces pasa 1 en 1 millón y pues te tocó también. Esa es la explicación que me dio. Sí, no, sí, O sea, y digo, bueno, ok, no, sí. gracias a Dios, pues aquí andamos, pero digo, qué raro, ¿no? También digo, bueno, 1 entre 1 millón y tuvo que ser otra vez. Sí, pues es lo que les digo, o sea, son las mutaciones, pues sí es la suerte de Sí, la mutación, porque hay o sea, qué mutaciones que raro. son beneficiosas y hay Sí, mutaciones que son nocivas. En el caso del cáncer, pues es nocivo, ¿no? sí, pero me quedé, dije, bueno. Sí. Y Ah, aún así dijo que qué bueno que no haya sido por parte de que viniera del cáncer de seno, porque entonces iba a ser como tipo una metástasis, o sea, algo peor. Sí, algo peor, sí. Entonces, de lo bueno hay que rescatar, o sea, de lo bueno, de lo malo, lo bueno. Lo bueno, sí. Sí, sí. Así es. Muy bien. el dibujo también lo tenemos que hacer, maestro. No, el dibujo no. Ay, qué